anestesiado, vamos a comenzar con la sinesmotomía y la periostotomía. La sinesmotomía son las maniobras operatorias que nos van a permitir cortar las inserciones gingivales de la pieza dentaria a extraer. Estas inserciones gingivales serían el periodonto de protección, lo que es la encía adherida y las fibras dentogingivales. El instrumental que vamos a utilizar son sinesmótomos, que son unos bisturíes de hoja fija, que tenemos el sinesmótomo recto, que se utiliza para incisivos y caninos, y el sinesmótomo curvo, que vamos a utilizar para premolares y molares. También se puede utilizar el bisturí de hoja intercambiable con el mango Bud Parker número 3 y la hoja 15C. Ustedes van a comenzar hasta que agarren la mano con los sinesmótomos que tienen menos filo que un bisturí. Bueno, ¿cómo vamos a realizar la sinesmotomía? ¿Cuál es la técnica? Vamos a colocar el instrumento entre el cuello de la pieza dentaria y el hueso que forma la cubierta alveolar. Vamos a comenzar por palatino o lingual, desde distal a mesial. Distal de la parte posterior del rodete gingival del diente posterior a extraer hasta la mitad del rodete gingival del diente anterior a la pieza a extraer en sentido mesial. Y en una segunda maniobra vamos a hacer lo mismo por vestibular, de distal a mesial. La acción que tiene el sinesmótomo es de corte y avance. Acá tenemos un ejemplo, cuando, por ejemplo, si vamos a hacer la extracción del segundo premolar, vamos a comenzar por palatino, desde la parte media del rodete del diente posterior, insinuamos la parte activa entre la pieza dentaria y la encía, y cortamos y avanzamos incluyendo a las papilas, hasta la mitad del rodete gingival de la pieza dentaria anterior a extraer. Una vez que hicimos eso por palatino lingual, vamos a vestibular y hacemos lo mismo. Desde distal, contorneamos todo, incluyendo las papilas, hasta mesial del diente anterior. En el caso de que nuestra pieza dentaria a extraer no tenga piezas dentarias vecinas, vamos a extendernos 5 milímetros hacia distal y 5 milímetros hacia mesial sobre la cresta alveolar. ¿Sí? ¿Cuál es la finalidad de la sinesmotomía? La finalidad son cortar las inserciones gingivales, separar los tejidos blandos de la pieza dentaria y del hueso, prevenir desgarros de la encía, facilitar la periostotomía, facilitar la colocación de los bocados del forceps, facilitar la aprehensión y favorecer la extracción dentaria. Una vez que realizamos la sinesmotomía, pasamos al otro tiempo, que es la periostotomía, que es la maniobra operatoria por la cual vamos a separar la encía que cortamos y vamos a descubrir el brocal alveolar de la pieza dentaria a extraer. ¿Con qué instrumental vamos a realizar esta maniobra? Tenemos los periostótomos, las legras y las espátulas de Frick. Estos tienen dos partes activas, una parte activa un poquito más ancha y roma, y una parte más fina, que depende de la pieza dentaria o del tamaño de la encía, se puede usar cualquiera de los dos extremos. ¿Cómo vamos a separar esa encía? La técnica vamos a realizarla en sentido inverso a la sinesmotomía, es decir, vamos a comenzar por vestibular, de mesial a distal, de adelante hacia atrás. Y luego vamos a seguir por palatino o lingual, de mesial a distal. Los movimientos que vamos a realizar son de avance y empuje, desplazamiento lateral, rotación sobre su eje y movimientos de palanca suave. Acá en esta diapositiva vamos a ver cómo separamos la encía y cómo vamos a ver el brocal óseo en este caso. Bien, bien.
Ahí tenemos que ver bien dónde comienza el hueso, hasta dónde está ubicado, comienza el hueso alveolar. De esa manera nosotros va a ser nuestro límite apical donde vamos a colocar el forceps. La toma, ¿cómo vamos a tomar el instrumental? La toma es la toma de lapicera. Vamos a apoyar el instrumento en el espacio interdigital entre el pulgar y el índice. El instrumento va a descansar sobre el borde radial del dedo medio y vamos a tomarlo con el espejo de los dedos índice y pulgar, y los otros sirven como punto de apoyo. Esa es la toma que vamos a realizar tanto con la cisnemotomía como con la periostotomía. La forma que va a trabajar este instrumental es mediante los 3 movimientos que dijimos: empuje, rotación sobre su eje, 1/8 de giro y desplazamiento lateral. De esa manera vamos a ir despegando un poquito la encía esta que cortamos. La finalidad de la periostotomía va a ser corroborar la correcta sinesmotomía, insinuar una ligera separación o despegamiento del periósteo, permitir la visualización del brocal óseo y favorecer la exodoncia. Muy bien. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Profe, ¿cuál sería el movimiento de empuje? ¿Hacia adentro? El movimiento empuje, claro, nosotros apoyamos el periostótomo contra el hueso y ahí vamos a ir despegando y haciendo movimiento, este tipo de movimiento. Vamos a ir apoyándonos contra el hueso y vamos girando el periostótomo. De esta manera vamos a ir separando esa encía que cortamos. ¿Entiende? Y sí, súper. ¿Y sobre el movimiento de palanca es contra el hueso? ¿O contra el diente, perdón? Es sobre el diente, no es sobre el diente, vamos a separarla sobre el diente y sobre el hueso, o sea, son movimientos combinados que se van haciendo, de empuje, desplazamiento lateral, rotación sobre su eje, que sería como una palanca suave, pero es este movimiento, nosotros nos apoyamos contra el hueso y vamos haciendo este tipo de movimientos para separar esa encía que cortamos. Perfecto, profe. ¿Y la parte cóncava y la parte convexa van hacia dónde? ¿La cóncava hacia el diente? La cóncava va hacia el diente, siempre mira hacia el diente. ¿Sí? Súper, buenísimo. Bueno, ¿otra pregunta? ¿Podría explicar de nuevo lo de la técnica de la sinesmotomía, donde Dale. menciona que extraer, sí, esa parte, que comienza por palatino lingual y se va extendiendo hacia dónde? Bueno, para ver qué muestro. Vamos a las fotitos. Acá. La sinesmotomía comienza por palatino o lingual. En este caso, con el maxilar superior, vamos a comenzar por palatino. Desde distal hacia mesial. Vamos a comenzar en la parte media del rodete posterior al diente a extraer. Vamos a sacar, supónganse que vamos a sacar este del 5, entonces vamos a comenzar a hacer la sinesmotomía desde la parte media del rodete posterior a la pieza dentaria a extraer. Nos insinuamos por acá, tomamos toda la papila, no por encima de la papila, tomamos toda la papila, rodeamos la pieza dentaria hasta esta papila y terminamos en la parte media del diente anterior, de distal a mesial. Luego hacemos lo mismo por vestibular. Comenzamos en la parte media del rodete acá, del diente posterior, rodeamos toda la cara y terminamos en mesial del rodete anterior a la pieza dentaria extraer. Siempre de distal a mesial, de lo más lejos a lo más cerca. Es la sinesmotomía. Y la periostotomía es al revés. Comenzás desde acá, comenzás por vestibular, de mesial a distal, por vestibular, de mesial a distal. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bueno. ¿Otra pregunta?
Bueno, vamos al otro tema. Profe, le consulto. Sí. En la sindesmotomía, más Ujú. o menos, ¿qué profundidad tenemos que introducir de la parte activa del sindesmótomo? Lo que te dé hasta llegar hasta el brocal óseo. Ah, bien, perfecto. Serían capaz 5 milímetros, depende. Si vos tenés una pieza dentaria ¿cómo es? Con periodontitis, donde tenés un poquito más arriba el hueso, tenés que ir hasta donde te dé el hueso. Claro, un poco más. ¿Ves? Bien, perfecto. Muchas gracias. No, no. Bueno, entonces ahora vamos a ir a lo que es exodoncia, que vamos a ver qué es la exodoncia, no es lo mismo que la extracción dentaria. Son conceptos diferentes. La exodoncia es la parte de la cirugía bucal que se encarga del estudio de todo lo referente a la extracción dentaria. Y la extracción dentaria son todas las maniobras operatorias mediante las cuales vamos a eliminar un órgano dentario de su alojamiento óseo a expensas de la alteración de sus estructuras de soporte. ¿Sí? Entonces la exodoncia es la parte de la cirugía que se encarga de todo el estudio referente a la extracción dentaria, y la extracción dentaria es la maniobra mediante la cual vamos a eliminar la pieza dentaria de su alojamiento óseo a expensas de la alteración de sus estructuras de soporte. ¿Con qué instrumental? Tenemos dos instrumentales que nos van a ayudar a realizar esta maniobra, que son los forceps y los elevadores. Los forceps son instrumentos que se van a basar en principios de física, toman a la pieza dentaria y con movimientos particulares va a eliminar de su alejamiento óseo a expensas de la alteración de sus estructuras de soporte y actúa como una palanca de segundo género. Acá está, esto es un forceps. Las partes constitutivas tienen una parte, un bocado o parte activa, unidos por una charnela o tornillo a una parte pasiva o mango. La parte pasiva o mango presenta estriaciones para que tengan un mejor agarre. Tiene dos caras, dos bordes y dos extremos. Un extremo libre, que es este, y otro extremo que se va a unir a la charnela o tornillo con la parte activa. Y la cara externa es estriada, y en la cara interna a veces presentan el número que corresponde, o puede estar afuera también, el número que corresponde la industria que lo fabrica, etc. La parte activa o bocado también presenta dos caras, dos bordes y dos extremos. Sí, Una cara interna que es cóncava, que también presenta estriaciones para lograr un mejor agarre de la pieza de la parte del forceps con la pieza dentaria, y una parte convexa lisa para no dañar la encía. Los forceps para el maxilar superior tienen la característica de que tanto la parte activa como la parte pasiva se van a encontrar en un mismo eje. Lo único que varía es que cuando se van haciendo forceps para el sector posterior, presentan un ligero encurvamiento para que la parte activa logre ir más hacia atrás y no lastimar los tejidos blandos, por ejemplo, la comisura, para salvar. Pero se encuentran siempre en un mismo eje. Y los forceps para el maxilar inferior van a tener una angulación más o menos de 90 grados entre la parte activa y el mango. ¿Vieron? Acá la diferencia. La parte activa y el mango van a tener una angulación. ¿Cómo vamos a tomar el forceps? Esto es muy importante. Para el maxilar superior, el forceps va a descansar en la mano del operador. El dedo pulgar se coloca debajo de la articulación o charnela, actuando de tutor, y así va a ubicarse en la pieza dentaria correspondiente. Nosotros abrimos la palma de la mano, colocamos el forceps y así llevamos a la boca del paciente, ¿sí? No damos la vuelta a la palma siempre va para abajo.
Entonces, colocamos el forceps, cerramos, tomamos con los dedos y ahí va a la boca del paciente. Y para el maxilar inferior también es la toma palmar, pero vamos a cerrar los 4 dedos sobre el borde inferior, digamos, y el pulgar es el que regula la fuerza entre ambas ramas. Los forceps que vamos a utilizar en el maxilar superior tenemos el número 2, que es para incisivos y caninos, el 7, que es para premolares superiores. Vieron que la parte activa como que ya se va haciendo un poco más robusta. Tenemos forceps para molares derechos, el número 17, para molares izquierdos, el número 18, para terceros molares el 67 y para restos radiculares el 51 y el 51A. Como ustedes pueden ver, para restos radiculares la parte activa es mucho más fina y la diferencia que tenemos acá para forceps es tenemos dos forceps diferentes de acuerdo al molar que nosotros vamos a extraer. ¿De qué varía esto? ¿En qué varía esto? Es que tiene las dos partes activas diferentes. La parte activa que va a ir hacia la cara palatina es roma, digamos, es angulada, y la parte activa que va a ir hacia vestibular tiene forma de techo de rancho o a 2 agujas, es así como una puntita. ¿Por qué? Porque ahí vamos a tener la furcación de las raíces, entonces para que esa muesca que tiene calce bien en la furcación de las raíces y logramos un buen agarre. Por eso tenemos dos diferentes, porque es el que es el 18, si colocamos en los molares derechos, va a quedar la parte activa en palatino y viceversa. O sea que eso tienen que tener cuidado cuando piden el forceps de acuerdo al molar que ustedes van a sacar. Y para la arcada inferior tenemos el 74, que es para incisivos inferiores, el 13, que es para caninos y premolares, y el 73, que es para molares inferiores, el 79 para molares, terceros molares, y para restos radiculares tenemos el 74 y el 74M. El forceps para molares inferiores acá va a variar, ya que las dos partes activas van a tener forma de techo de rancho. ¿Por qué? Porque los molares inferiores son birradiculares, es decir, que se van a adaptar tanto en la parte vestibular como en la parte lingual en la furcación de las raíces. Bueno, ¿cuándo está indicada? Las indicaciones la axodoncia en dientes con afecciones pulpares, cuando hay destrucción extensa de los tejidos, reabsorción, cuando tenemos una reabsorción dentinaria interna externa, dientes retenidos, semi-retenidos, ectópicos, heterotópicos, dientes supernumerarios, por razones ortodónticas, protéticas, periodontales, quirúrgicas, profilácticas y en dientes temporarios. Yo le decía a mis alumnos que cuando tengan, por ejemplo, generalmente por razones ortodónticas están indicadas las extracciones de los premolares, de los primeros premolares, que son sanos, o si el paciente tiene una sola pieza dentaria en la arcada y se va a realizar una prótesis, tienen que traer la indicación escrita, entonces abrochan a la historia clínica, porque no se permite sacar dientes sanos, salvo que tengan una periodontitis grado 3 o grado 4. Entonces, piden al odontólogo que le haga las razones ortodónticas o periodontales o protésicas, y eso va abrochada a la historia clínica. Profe, ¿qué es ¿Sí? ectópicos y heterotrópicos? Dientes ectópicos y heterotópicos son los dientes que nos salen ustedes van a sacar piezas dentarias normalmente implantadas y en sus lugares, o normalmente ubicadas, digamos. Los dientes ectópicos y heterotópicos son aquellas piezas dentarias que no están ubicadas normalmente en la arcada. Los ectópicos son aquellos que salen en otros lugares. Y los heterotópicos son aquellos que están vestibularizados o lingualizados o palatinizados.
¿entiendes? Más o menos. Que no están en la misma arcada, o sea, están rotados hacia adentro, hacia afuera. Los caninos, por ejemplo, que salen por vestibular, esos son dientes heterotópicos. ¿Y ectópicos? ¿Qué? Y ectópicos son cuando están en otro lado de la arcada, por ejemplo, un tercero que está en otra posición, un canino que está retenido en una posición ectópica, por ejemplo, no está en el lugar del canino, por ejemplo, está cerca del borde basilar o cerca de la línea media, Ah, muy, ¿entiendes? No, más no, lejos todavía. claro, más lejos, no ocupa su lugar habitual en la arcada. Ujú. En cambio, los heterotópicos están en su lugar, pero están o vestibularizados, o lingualizados, o rotados, ¿se entiende? Sí, gracias. Ujú. Bueno. ¿Cuáles son los tiempos de la exodoncia con forceps? Esto es muy importante, ¿eh? Le habrán explicado los docentes, pero por eso vamos a reforzar. En el primer tiempo es la aprehensión de la pieza dentaria o aplicación del forceps. Luego tenemos un segundo tiempo, que es la luxación o la desarticulación, y un tercer tiempo, que es la tracción. El primer tiempo, que es la aprehensión, tenemos ciertos requisitos que ustedes tienen que cumplir. La primera es colocar el forceps en forma suave y lenta y ambos bocados a la vez. Siempre en cemento útil. ¿Qué quiere decir cemento útil? Libre de caries. Que esté sano, ¿sí? Nunca en esmalte. Lo más apical posible para disminuir el brazo de palanca. Es decir, que tenemos que colocar bien arriba o bien abajo, de acuerdo al maxilar con el que están trabajando, bien cerca del brocal óseo. La pieza dentaria y el forceps deben estar en un mismo eje. Por ejemplo, ustedes van a hacer, como ya les digo, siempre en dientes normalmente implantados. Por ejemplo, después el día de mañana, cuando encuentren un diente que esté en giroversión, por ejemplo, ustedes tienen que colocar el forceps siguiendo el sentido en donde está girado la pieza dentaria. Siempre tiene que estar el forceps y el diente en el mismo eje. Profe, ¿puede explicar ¿Sí? mejor qué es el brocal, o sea, en el gráfico? El brocal óseo, Sí. bueno, el brocal óseo es el brocal óseo es el hueso que nosotros vamos a descubrir con la periostotomía. ¿Se acuerdan hoy que puse esa imagen donde estaba la encía levantada? Ustedes van a levantar la encía, van a cortar y van a separar y van a levantar la encía con el cinesmótomo y el periostótomo. Ahí van a ver que el diente, van a ver la corona del diente y un principio de la raíz, digamos. Que eso va a estar cubierto por un hueso. A ese hueso que recubre toda la pieza dentaria se llama brocal óseo alveolar. Es donde comenzaría la raíz a meter centro del hueso, ¿sería, me entienden? Sí. Bueno, hasta ahí tiene que llegar el forceps. O sea, que si tenemos un diente con una periodontitis que está 2/3 de la raíz expuesta, nosotros tenemos que llegar bien hasta abajo, hasta donde comienza el hueso, no arriba, ¿entienden? Bien hasta abajo, ¿entienden? Vamos a ver ahora si hay un dibujo. Bueno, el segundo tiempo, que es la luxación o desarticulación dentaria. Brisa, ¿tenés abierto tu micrófono? Por favor, si podés cerrar. El segundo tiempo, que es la luxación o desarticulación dentaria, que son las maniobras operatorias que nos permiten romper las fibras periodontales y dilatar el hueso. Y acá tenemos dos grandes movimientos. Tenemos el movimiento de luxación y el movimiento de rotación. Dentro del movimiento de luxación hay dos fuerzas. El primer movimiento, que es el de impulsión, y el movimiento de lateralidad propiamente dicho. El movimiento de impulsión es una fuerza que busca buscar un punto de apoyo en el fondo del alvéolo
¿Para qué? Para trasladar el punto de apoyo y así vamos a transformar el forceps en una palanca de segundo género. Yo le decía a los chicos, cuando nosotros tomamos el forceps, el diente con el forceps, el punto de apoyo va a estar acá, en el caloso, en el cemento útil de la pieza dentaria, en el cemento útil porque es donde nosotros agarramos. La resistencia va a estar dada por la pieza dentaria y la potencia está en el mango, en la mano del operador. El primer movimiento que nosotros tenemos que realizar una vez que tenemos bien la pieza dentaria es el movimiento de impulsión. Nos vamos hacia arriba o, en el caso de que sea un diente inferior, nos vamos hacia abajo. ¿Para qué? Para trasladar el punto de apoyo que teníamos acá en el ápice. Entonces ahí transformamos en una palanca de segundo género, donde el punto de apoyo está en el ápice. ¿Esto para qué se hace? Si nosotros tomamos a la pieza dentaria y comenzamos a hacer movimientos sin haber hecho ese punto de apoyo, vamos a generar fuerzas en distintos sentidos que va a fracturar la pieza dentaria. En cambio, si nosotros tenemos un punto de apoyo sobre el cual después nos comenzamos a mover, no vamos a fracturar la pieza dentaria y vamos a lograr dilatar el hueso y extraer la pieza dentaria. Entonces, el primer movimiento que yo realizo cuando comienzo a realizar los movimientos es el de impulsión. Nos vamos hacia arriba o nos vamos bien hacia abajo. Una vez que yo hago el movimiento de impulsión, ahí comienzo a realizar el movimiento de lateralidad propiamente dicha, que es hacia vestibular y hacia lingual. ¿Sí? También va a tener requisitos. Por ejemplo, vamos a tener un correcto punto de apoyo, el primer movimiento de lateralidad va a ser hacia vestibular, y estos movimientos van a ser suaves, lentos, sostenidos. Vamos a sujetar la tabla con los otros dedos, de esa manera nosotros vamos a ir controlando la fuerza que hacemos, siempre en un mismo plano y los movimientos en forma creciente. Si nosotros hacemos el movimiento de impulsión, vamos hacia vestibular, vamos hacia lingual y siempre hacemos este mismo movimiento, no vamos a producir la luxación de la pieza dentaria. Tiene que ser en forma creciente. Entonces nosotros hacemos el movimiento de impulsión, vamos hacia vestibular, sostenemos, vamos hacia lingual, sostenemos, vamos hacia vestibular un poquito más, sostenemos, vamos hacia lingual o palatino un poquito más, sostenemos, de manera de que estos movimientos sean en forma creciente y controlada la fuerza. Si nosotros hacemos fuerte, rápido, obviamente que también vamos a fracturar. Por eso se hace en forma suave y lenta. Luego tenemos otro movimiento que en los movimientos de luxación, que es el movimiento de rotación. Este movimiento de rotación tiene ciertos requisitos, es decir, que actúa sin el movimiento de impulsión. ¿Se acuerdan que yo le dije que el primer movimiento o fuerza que hacíamos era el de impulsión para realizar los otros movimientos? Para hacer movimiento de rotación no se hace el movimiento de impulsión y se realiza en dientes monorradiculares de raíces cónicas sin anomalías apicales. Y el primer movimiento que se realiza es hacia distal. ¿Por qué? Porque si tiene una anomalía apical, generalmente las dilaceraciones van hacia distal. Entonces, el primer movimiento es siempre hacia distal para no fracturar la raíz. Y no más de un octavo de giro. Este movimiento se realiza en incisivos centrales, que son bien cónicas, en caninos, a veces que no tengan anomalías apicales, y cuando tenemos separadas las raíces de un primer molar, por ejemplo, en la raíz palatina, porque son raíces bien cónicas. Por ejemplo, este movimiento no se puede realizar en un incisivo inferior. ¿Por qué? Porque tiene un estrechamiento mesodistal, digamos, que no los hace cónicos. Entonces vamos a producir también la fractura de la pieza dentaria. Solamente en dientes monorradiculares de raíces cónicas, caninos también inferiores, puede ser. Y actúa solamente el movimiento de rotación puro. Nosotros tomamos la pieza dentaria, como está acá,
y la realizamos. El primer movimiento hacia distal, sostenemos, también siempre son sostenidos los movimientos, luego vamos hacia mesial, luego vamos hacia distal otra vez para luxar la pieza dentaria. Y una vez que esté luxado la pieza dentaria, vamos al tercer tiempo, que es la tracción, que es la fuerza que nos permite retirar a la pieza dentaria de su alvéolo. ¿Cuándo vamos a realizar este tiempo? Cuando el diente está luxado, se realiza siempre hacia vestibular, conjuntamente con rotación o posterior a la rotación, con movimientos suaves y siguiendo el sentido opuesto al de la implantación dental. Bueno, eso también, no sé si vieron en el taller que tienen que retomar para ver cómo van a colocar la posición de las manos del operador. Acá tenemos, por ejemplo, en incisivos y en caninos, que el índice va por vestibular, el pulgar va por palatinos, los otros apoyan en la cara. Para premolares superiores se va a utilizar el forceps número 7 y también depende del lado, si es del lado derecho del paciente, vamos a rotar un poquito el brazo y vamos a sostener las tablas, el dedo pulgar por vestibular y el índice por palatino. Creo que eso ya vieron, pero tienen que recordar. Acá se ve bien la parte activa de los forceps paramolares, la parte que va hacia palatino, que es bien recta, digamos, y la parte que va hacia vestibular, que tiene forma de techo de rancho, que se amolda a la furtación de las raíces. Este es por palatino y este es por vestibular, que va bien en medio de las raíces mesial y distal. Este es un forceps para terceros molares. Vieron que tiene una bien forma de S itálica. ¿Para qué? Para que llegue bien a la parte posterior de la arcada y no lastime la comisura. ¿Vieron? Bien forma de S itálica. Para caninos y premolares inferiores, ahí también va, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo, la toma de las tablas es diferente. Si es del lado izquierdo del paciente, va a ir el índice por vestibular, el medio va a ir por lingual y el pulgar sostiene el borde basilar. Y si es del otro lado, el pulgar va a ir hacia el lingual, el índice va a ir hacia el vestibular y los otros sostienen el borde. Eso tienen que practicar y fijarse, porque es muy importante cuando colocan el forceps, sostener las tablas. Para terceros molares inferiores, el 79. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Entonces acá, acuérdense que el primer movimiento en la parte de la luxación o desarticulación dentaria es el movimiento de impulsión. Una vez que hacemos el movimiento de impulsión, comenzamos a hacer los movimientos de lateralidad propiamente dicha, hacia vestibular y hacia palatino o lingual, en forma creciente y con movimientos controlados. Y una vez que esté bien luxado, se hace el movimiento de tracción. Y el movimiento de rotación se actúa solo, ¿sí? Disculpe, profe, este power van a subir al aula después. Sí. Todos voy a subir al auto. ¿Alguna duda? La técnica con elevadores vamos a ver más adelante. Ya les doy todo. Acá están la bibliografía, Calle Escoda, Navarro Vila, Donado, los que puedan, si quieren profundizar un poquito más. Y vamos a ir a la otra.
Al otro tema, entonces, que dijimos que la extracción dentaria podíamos realizar con dos instrumentos que son los forceps o los elevadores, también llamados botadores. ¿Qué son los elevadores? Son instrumentos que también basados en principios físicos se aplican en la ortodoncia con el objeto de movilizar o extraer dientes o raíces dentarias, ya sea como complemento del forceps o como instrumental principal en extracciones quirúrgicas. Nosotros podemos luxar la pieza dentaria con el elevador y terminar la extracción con el forceps, o podemos utilizar solamente los elevadores. Bueno, acá tenemos un elevador que consta también de tres partes: la parte activa o hoja, la parte intermedia que se llama cuello o tallo, que va a unir a la parte pasiva o mango o empuñadura. Hoy mis alumnos vieron todo porque se complicó la cirugía, así que usamos force, usamos elevadores, hicimos odontosucción, así que completito estuvo la demostración virtual. Bueno, el mango o empuñadura es adaptable a la mano del operador, tiene distintas formas y modelos, y el tallo puede estar con respecto a la parte activa en dos formas: en una misma línea, o con que son los elevadores rectos, en una misma línea como este, que son los elevadores rectos, que tanto la parte pasiva como el mango se encuentran en una misma línea, o en perpendicular al tallo formando una T, que son los elevadores en barra cruzada, que tienen la ventaja de facilitar el manejo y hacer más eficaz la aplicación de las fuerzas. El tallo o vástago, bueno, el mango puede ser de forma hexagonal, octogonal, lisa, estriada, pueden ser huecos, pueden ser macizos, pueden tener diferentes formas. El tallo o vástago, que es une el mango con la hoja o parte activa, debe adaptarse a la gravedad local, bueno, está construido de acero, debe ser suficientemente resistente. La hoja o parte activa presenta dos caras: una activa, que es plana o cóncava, puede ser también lisa, estriada, que es la que se pone en contacto con el diente o resto radicular, y la cara pasiva, que es convexa y se apoya en el hueso alveolar. Y la hoja también puede presentar diferentes formas, puede ser lanceolada, triangular, en garra, en punta de lanza, puede ser más fina, más alargada para los que son los elevadores apicales, pueden tener diferentes formas. Acá, por ejemplo, ¿vieron? De forma de hoja, en forma vienen más como cucharita, que le digo yo. Estos son más para restos radiculares o apicales. Tienen diferentes formas. Algunos están en el mismo eje o pueden tener una curvatura también con el mango. En este caso, este es un elevador recto donde el tallo con la hoja están en el mismo eje. Estos son los elevadores en barra cruzada que tienen en forma perpendicular. Estos, fíjense que tienen como pata de cabra, se llaman porque tienen como una hoja triangular. Y estos son los de Clef-Den, que vienen también lapares. Estos vienen lapares, que tienen la parte activa como más aguda, digamos, para que tengan una mayor profundidad. ¿Por qué vienen lapares estos? Porque un elevador es para la cara inicial de la pieza dentaria y el otro es para la cara distal de la pieza dentaria. Porque si nosotros colocamos el mesial en la parte distal, digamos, es medio complicado, va a mirar hacia el diente vecino. Entonces estos siempre vienen lapares porque es para la raíz mesial, para la cara mesial o para la raíz distal del mismo diente. Estos tenemos acá otra vez los elevadores de Winter, que tienen los 11 y los 14. Los 14 son como más para ya fracturas del tercio
del tercio medio o del tercio inferior, porque la parte activa es como más aguda, y esto es para dientes enteros. Los elevadores apicales, y estos también se utilizan para dientes enteros o para dientes con fracturas. Bueno, estos van a actuar por principio de palanca, y tenemos el principio de palanca de primer y segundo género, principio de cuña y principio de rueda y eje. El principio de palanca, pueden actuar por la palanca de primer género y de segundo género. En la palanca de primer género dice que la potencia siempre está en un extremo, que es la mano del operador, la resistencia está en el otro punto, y el punto de apoyo se va a encontrar en el medio. Es cuando el elevador se aplica en una de las caras del diente a extraer, ya sea mesial, distal o vestibular. El instrumento se apoya siempre en el hueso, siempre el instrumento va apoyado en el hueso, y ahí se ejerce la potencia necesaria para desplazar la pieza dentaria o raíz en sentido contrario a la fuerza realizada. Esa es la de primer género. La de segundo género es cuando tenemos el punto de apoyo más hacia apical, como en el actual forceps, más hacia apical, la resistencia en el medio y la potencia en un extremo. Y moviliza el diente en el mismo sentido que fue realizada la fuerza. Luego tenemos el principio de cuña, que es cuando el elevador se introduce entre la raíz y la pared del hueso, y por acción del plano inclinado va a desplazar al diente en sentido inverso a la fuerza realizada. El principio de cuña es el primero que nosotros vamos a realizar con el elevador, que es cuando insinuamos el elevador entre el hueso y la raíz del diente. Generalmente se da también vamos a realizar con los elevadores rectos, y una vez que nosotros vamos a hacer la fuerza en un sentido, esa fuerza va a dar como resultante fuerzas en sentido inverso, y va a desplazar a la pieza dentaria en sentido inverso, digamos. El elevador se va a introducir con movimiento de rotación sobre su eje, lo que va a agrandar el alvéolo, por acción de cuña desplaza el diente de su alvéolo. Y luego tenemos el principio de rueda y eje, que se da en los elevadores en forma de T, que tienen una rueda grande, que es el mango, que está unida por un eje a una rueda menor, que es la parte activa, donde al aplicar la fuerza en la rueda grande se va a multiplicar la potencia en el extremo de la parte activa, logrando la elevación de la pieza dentaria. Estos principios de rueda y eje se utilizan en los elevadores en forma de T, que se usan en los molares inferiores. La toma del elevador también va a ser palmar. Vamos a colocar todo el instrumento en la palma de la mano, cerramos, y el índice va extendido sobre el tallo, y el que también nos va a regular la fuerza. En los de barra cruzada o en T también vamos a tomar en el medio de la mano, vamos a cerrar, y el índice siempre va extendido sobre el tallo. Ven que este tiene forma de banderita, que es parecido, la parte activa. Y los tiempos de la accioncia con los elevadores también son 3. La aplicación del elevador, la luxación y la extracción del diente o resto radicular. La aplicación del elevador. Acá tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener dos lugares bien diferenciados, que es la aplicación y el punto de apoyo. La aplicación es la zona o lugar de la pieza dentaria o resto que toma contacto con la punta del elevador, que es siempre de cemento, caras proximales, mesial o distal o cara vestibular. Esa es la aplicación, o sea, nosotros es ahí donde vamos a colocar el elevador. Y el punto de apoyo es la parte del hueso alveolar donde vamos a apoyar el instrumento para poder realizar nuestras fuerzas. Puede ser hueso alveolar, interseptum, luego tenemos el septum, en última instancia los bordes vestibulares, palatino casi nunca se usa, y también puede ser una pieza dentaria vecina al punto de apoyo. Pero ¿qué pasa? Esta pieza dentaria vecina podemos luxar si nosotros usamos como punto de apoyo, entonces no es recomendable. O tiene que tener
ciertos requisitos, por ejemplo, ser una pieza que esté muy bien implantada, que no tenga restauraciones, pero generalmente tomamos como punto de apoyo el hueso alveolar. El tiempo de luxación, vamos a aplicar primero el principio de cuña, que es el que dijimos que el primero para introducir el elevador, 1 o 2 milímetros. Una vez que nosotros introducimos bien el elevador, ahí vamos a aplicar los movimientos de palanca. Con movimientos sucesivos de rotación descenso, vamos a realizar la elevación de las raíces, que pueden extraerse con los elevadores apropiados o con los forces, como decimos. Pueden ayudar para luxar o terminar la extracción con un force o directamente con el mismo elevador. Acá me faltó una diapositiva, que es las normas para el uso de los elevadores que tenemos que tener. Tenemos que siempre separarlos, usar los elevadores sobre hueso o sobre pieza dentaria, es decir, que tienen que estar desprovistos de tejidos blandos. Tenemos que tener siempre buen agarre del instrumento, buena separación de los tejidos blandos con los dedos que van a sostener para no provocar lesiones, y utilizar como, el elevador correcto para cada caso. Bien, ¿alguna pregunta? Yo voy a subir esto al aula virtual enseguida, si tienen todos los power. Profe, ¿podría Profe, explicar la palanca de primer y segundo género, por favor? De los elevadores. Sí, profe. ¿No? De manera criolla, nomás con sus manos para que podamos entender. Se usa, con los elevadores se van a usar de primero y de segundo género. En los forces se utilizaba solamente de segundo género. Ahora, la de primer género tiene la potencia, que es siempre la mano del operador, la resistencia, que va a estar dada por el hueso o por la pieza dentaria, y el punto de apoyo. En la del primer género, el punto de apoyo se encuentra en el medio de la potencia y de la resistencia. Y en el de segundo género, el punto de apoyo se encuentra en el extremo. O sea, que es cuando introducimos el elevador un poco más hacia apical. Sería como que nosotros estamos, usamos el de primer género, en dientes que están más implantados acá. La de primer género es cuando tenemos el punto de apoyo en el medio, la potencia que está dada por la mano del operador en el vástago y la resistencia, que es la pieza dentaria. Esto, la de primer género, se podría decir que es cuando el diente está casi normalmente implantado. Y la de segundo género es cuando nosotros podemos introducir el elevador un poquito más hacia abajo, entonces el punto de apoyo lo tenemos en el extremo. La resistencia va a quedar en el medio y la potencia va a estar en el otro extremo. ¿Entienden? Esa nomás es la diferencia de dónde se encuentra el punto de apoyo. Profe, profe, entonces el punto de apoyo estaría en la pieza dentaria, en la palanca de segundo género. En el hueso. El punto de apoyo siempre es el hueso. La aplicación del elevador, como dijimos, siempre es el diente, cara mesial, cara distal, cemento. El punto de apoyo siempre va a estar dado por el hueso. Acá. Para la aplicación del elevador tenemos que tener en cuenta dos cosas. Dijimos la aplicación y el punto de apoyo. La aplicación es el lugar que va a tomar contacto la parte activa con la pieza dentaria, ¿sí? Que puede ser cemento, caras proximales, mesial, distal o cara vestibular. Y el punto de apoyo es el hueso alveolar.
nosotros nos vamos a apoyar sobre el hueso para realizar la fuerza y así elevar la raíz o la pieza dentaria del alvéolo. Este hueso puede ser interseptum o septum y en última instancia los bordes vestibulares o palatinos. ¿Para qué? Para no dañar o no romper ese hueso. ¿Entiendes? Más o Sí, menos. profe. Entonces, solo si se nos complica con el forceps, ahí recién utilizamos los elevadores. Sí. Ujú. Bien. Ustedes acá Profe. tienen que enfocarse en usar los forceps. Profe, en Profe, caso de una utilizar pregunta. un elevador, ¿Sí? ¿es el recto únicamente? ¿Cómo? En caso de utilizar un elevador, Ajá. únicamente el recto. Únicamente restos no, porque podés usar para luxar por ejemplo, un molar que está muy, muy tomado, digamos. Podés usar un elevador para tratar de luxar un poquito, para insinuarte entre el hueso y la pieza dentaria y después usar un forceps. No, el tipo de elevador es el recto. Sí, el recto es como el caballito de batalla, digamos, sirve para cualquier pieza dentaria. Profe, Gracias. volviendo a los el de palanca con el elevador, ¿Sí? la tipo 2 haríamos más con el fin de luxar nomás la pieza dentaria. Cualquiera de las O, dos usan luxan la pieza dentaria. y o sea, eso es a criterio de uno, cuál de las dos palancas quiere Claro, o ocupar. sea, vos no estás diciendo, ay, acá aplico palanca de primer género, ay, acá hago palanca de segundo género, acá estoy haciendo cuña. O sea, los movimientos se hacen en forma conjunta, Ah, pero es dale. para que ustedes vean cómo actúa los principios físicos por lo que actúa el elevador, pero es en forma conjunta, trabajan los principios físicos, digamos. Salvo el de rueda y eje, que es solamente para los elevadores en barra cruzada que se usan en el molares inferiores. Ah, dale, Pero el profe. de cuña y los de palanca actúan siempre. ¿Solo en molares inferiores, profe? Sí, los de barra cruzada sí. ¿Y por qué? Porque son instrumentos muy potentes, digamos, que no se utilizan para superiores. Gracias, profe. Están indicados solamente para los inferiores. ¿Alguna otra pregunta? Acá también está la bibliografía. El septum y el interseptum Ujú. son el hueso que está interseptum es entre, o sea, si Las tiene raíces, y el septum es que entre entre la alvéolos. pieza dentaria. Ajá, Perfecto, sí. Porque perfecto. vos, por ejemplo, podés hacer una odontosección y sacar una raíz, por ejemplo, la mesial, te queda la distal, y vos podés usar el interseptum como punto de apoyo. Ujú. No ¿Otra sé, pregunta? se suelen romper todos esos al extraer los interseptum. Ah, sí, depende. Si la raíz está muy junta, por ejemplo, a veces sí, incluso hay algunas piezas dentarias que salen con el interseptum. Hoy no me quedó muy claro cuando cierra, se aprieta, Mm, digamos, no para adentro las tablas óseas, sin, mm. em, o sea, la forma de apretar la tabla ósea cuando se extrae la pieza es por vestibular y palatino, lingual, como ¿Cómo apretar la tabla ósea? sería, no se aprieta, digamos, no, No, no sé. No te estoy entendiendo lo que me quieres decir. cuando se hace la extracción, Con eh, forceps. em, Mm.
Nosotros lo que indistintamente. queremos hacer es dilatar el hueso, No, no una vez apretar. extraído, Ajá, eh, sí. sí, se hace una costura, pero no se unen los dos huesos. No unís las dos tablas. No, no se unen. Ajá, ok, bueno, gracias. Ahí hay dos teorías, digamos, o sea, no dos. Los que hacen, los implantólogos te dicen que no hay que hacer no hay que comprimir el hueso después de la extracción, porque si después el paciente se quiere hacer un implante, eso como que lo tienen que despegar. Eso es Ah, ¿entendés? ah, Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Ujú. No me quedó muy claro lo del periostótomo. O sea, ¿lo usamos solo Mm, para separar la encía del hueso o es romper ligamentos periodontales? ¿Cómo? no. La periostotomía es solamente para separar la encía que vos cortaste con la cinesmotomía. Separás ese tejido y con las cinesmotomías vos cortás las inserciones gingivales, la encía adherida. Muchas gracias, profe. Por eso el cinesmótomo tiene que tener filo. En cambio el periostótomo no tiene filo. ¿Alguna otra duda? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Yo que dependiendo la hoja del elevador, o sea, tenemos distintos, están los rectos, los acanalados, los que tienen como formita Sí. de bandera. ¿En qué caso usamos cada uno? Porque el recto usamos en la mayoría, ¿verdad? Y los demás, ¿cuándo usamos? El recto es el caballito de batalla. Y los otros depende de, por ejemplo, si tenés una fractura o viene una pieza dentaria a nivel cervical, por ejemplo, rota. Si es en el caso de los molares, ahí usás primero siempre el recto o podés usar los de Cleft-Den, que son acodados, que tienen como una parte más fina, entonces podés introducir más en el fondo del alveolo para producir mejor la extracción de la pieza dentaria. Si tenés como una fractura a nivel del tercio cervical, usás los elevadores para cruzar esto, los de Cleft-Den, los, ay, no, estos, los de Winter. Los de Winter que tienen esta parte activa, que son tipo pata de cabra, se les dice, se pueden utilizar para fracturas a nivel del tercio cervical o piezas dentarias que se encuentren rotas a nivel cervical, digamos. Cuando vos ya tenés una fractura que vaya hacia la parte media o apical, ahí no te va a servir este instrumento. ¿Por qué? Porque la parte activa, una que es corta y otra que es muy grande. Entonces tenés que buscar un elevador que tenga, por ejemplo, como este, que tenga una parte activa más larga y fina. Eso de acuerdo a cada pieza dentaria. Vos vas viendo qué elevador es el que te va a dar más provecho, digamos. Claro, buenísimo, profe. Gracias. Igual en la facultad no es que hay mucho para elegir. Tenemos los rectos y los de Cleft-Den. ¿Y nos conviene, profe, tener alguno más, aparte del recto? Y yo les dije Compramos. a los chicos que traten de comprarse el Cleft-Den, el recto, y puede ser también un apical, que tiene la parte un poquito Ok. más fina. ¿Otra pregunta? Pero que tengan en cuenta la parte activa, que no sea como una cuchara, que sea más plana, ¿no? Porque por ahí le venden unas que son tipo una cucharota. Esa no sirve. Bueno, profe, gracias. ¿No? Profe, ¿usted tiene idea si el lunes que viene ya tenemos que empezar a llevar pacientes nosotros? Sí, la pueden llevarla. Bueno, gracias. Estudian todo, estudian técnica anestésica. Profe, pero el lunes hacemos solo la operación. Y nosotros hacemos de ayuda. Estamos ahí, vamos a
animarla a que hagan la primera extracción. Y podemos hacer 2 extracciones ya, o sea, una yo y otra mi No. compañera. Ah, sí, eso sí, una cada uno, en diferentes sí. pacientes. En Sí, diferentes sí. pacientes. Sí. ¿Otra pregunta? Profe, y en un día se puede hacer, por ejemplo, si yo tengo 2 pacientes, ¿puedo llevar 2 pacientes en un día? No. Es un paciente por día. Se alcanza bien, son 12, tienen 12 clases y tienen que hacer 9 Bueno, gracias. extracciones. ¿Otra duda? ¿No? No, profe. Bueno, entonces Profe. después, ¿sí? Perdón, le molesto. La fecha de los exámenes, ¿eso no van a subir en el Está todo aula? está en el aula. No, profe. ¿No está? No subieron nada. ¿Estás segura? Recién me fijé antes de la clase, profe, y no había nada. No está en el aula, doctora. ¿No? No, para nada. No. No, eso no está en el aula, eso tengo que Ah. definir todavía con Secretaría Académica. Ah, bueno, ahí se está contestando la doctora López. Y el Gracias. miércoles recién voy a subir la fecha porque todavía no sé si vamos a cambiar de día ¿Por qué? por la cantidad de alumnos que son, no nos dan la carga horaria, así que vamos a ver cómo arreglamos. Bueno. Muy bien. Gracias. Estamos entonces, yo esto subo al aula virtual para que ustedes vayan viendo y vayan estudiando por sets. Bueno, nos vemos. Buenas Gracias, tardes. doctora. Chao, hasta Saludos. luego.